Antes del primer amanecer, cuando las estrellas eran apenas susurros en el vientre del abismo, el tiempo se inclinó ante un nombre olvidado, una luz no revelada. En el silencio profundo, donde el viento no osaba cruzar, los secretos del principio germinaban, ocultos a los ojos de los mortales y de los propios ángeles. En el umbral entre tinieblas y aurora, un susurro cortó la eternidad. Enoc no era rey, ni sacerdote, ni guerrero. Era un hombre, apenas un hombre, pero entre todos los nacidos de la tierra, fue llamado por el propio Dios para vislumbrar lo que ningún otro osaría soñar. Relámpagos dibujaban arabescos lejanos en los cielos, como si las huestes celestiales disputaran entre sí el derecho de presenciar lo que vendría después. En las colinas de un mundo primigenio, antes de Babel, antes de Israel, antes de la propia muerte, los pasos de Enoc resonaban sobre la tierra húmeda, cargando consigo el peso de la promesa y del temor. Noche tras noche, Enoc alzaba los ojos hacia un firmamento sin límites, buscando sentido en las constelaciones, intentando descifrar los enigmas grabados en la piel del infinito. No era solo curiosidad, era sed de eternidad. Su mirada atravesaba las nieblas del alba, sus dedos temblorosos tocaban el frío de la tierra y el calor pulsante de lo invisible. En la soledad de sus búsquedas, su alma se convertía en campo de batalla entre duda y esperanza, entre el peso de la existencia y la promesa de algo mayor. Decían los antiguos que, entre todos los hijos de Adán, Enoc era el más silencioso, el más atento, el menos comprendido. Lo veían vagar entre árboles ancestrales conversando con la brisa, esperando respuestas del vacío. Pero lo que los hombres no veían era lo que se desplegaba en las profundidades de su espíritu, voces sin rostro, ecos de eras futuras, profecías que ardían como brasas bajo la piel. Los sonidos del mundo, el mugido de los rebaños, la risa de los niños, el susurro de los ríos, parecían lejanos para Enoc. Caminaba entre los vivos, pero ya presentía la eternidad rozando sus pasos. Cierta noche, cuando el velo entre los mundos parecía más tenue, Enoc escuchó un llamado. No era voz de hombre, ni de animal, sino un mandato grabado en la sustancia misma de la existencia. Sus huesos temblaron, el aire se volvió pesado, y la realidad pareció plegarse a su alrededor. El tiempo se desaceleró, las estrellas se inclinaron. Un ángel surgió ante él, como un relámpago vestido de aurora, con ojos que guardaban abismos y alas hechas de silencio. Enoc cayó de rodillas, el corazón latiendo como si deseara abandonar su pecho. El ángel extendió la mano, y la voz que resonó no era de amenaza, sino de puro poder. «Levántate, Enoc, pues has sido elegido». El mundo alrededor de Enoc desapareció. Ahora estaba en un corredor de luz, donde el tiempo era apenas un recuerdo, y la distancia entre pasado y futuro se deshacía. El ángel habló de nuevo. «El Altísimo te ha visto. Él te dará visiones. Tus ojos verán lo que está oculto a los hombres, y tus labios pronunciarán aquello que generaciones temerán recordar». Enoc sintió miedo, no el miedo de los hombres, sino el terror sagrado de quien siente la eternidad soplar en su rostro. Una pregunta afloró en su mente. ¿Por qué yo? ¿Quién soy para tal peso? El ángel no respondió, solo sonrió, una sonrisa hecha de amanecer, y tocó sus ojos. De súbito, Enoc vio, no con los ojos de la carne, sino con la mirada encendida del espíritu. Vio ángeles descendiendo a la tierra, mezclándose con los hombres, enseñándoles misterios prohibidos, domando los elementos, forjando armas, moldeando destinos. Vio gigantes caminando entre mortales, esparciendo terror, corrompiendo la inocencia del mundo. La sangre de la tierra clamaba a los cielos, y el grito era como trueno. Enoc tembló, se sintió pequeño, aplastado por el peso de todo aquello. Pero había más. Vio el rostro de Dios no como una imagen, sino como una presencia que llenaba todo el universo. Escuchó la voz que dijo: «Escribe, Enoc, lo que tus ojos vean y tus oídos escuchen, regístralo, porque habrá un tiempo en que todo será olvidado,
y tu palabra será memoria viva entre los hombres. Enoc quiso retroceder, quiso huir, pero la orden era irrevocable. Sintió los dedos ardiendo de deseo y temor, deseando registrar todo, temiendo no ser digno de la misión. Cuando regresó al mundo de los hombres, el rostro de Enoc estaba pálido, los ojos cargados de auroras. Los primeros en verlo retrocedieron, asustados. «¿Qué te pasó?», preguntaron. Pero Enoc solo sonreía, perdido entre mundos, ya no más hombre común, sino puente entre el cielo y la tierra. En el silencio de las noches escribía en tablas de arcilla, en trozos de madera, en las paredes de las cavernas. Cada palabra era un susurro venido de las alturas, un hilo de oro tejiendo el destino de la humanidad. La noticia se difundió. Hombres y mujeres cruzaban desiertos, escalaban montañas, soportaban hambre y miedo solo para escuchar a Enoc narrar sus visiones. Muchos dudaban, otros lloraban, otros se inclinaban en silencio. Cierta mañana, un anciano se acercó y preguntó: «¿Por qué Dios te eligió, Enoc, entre tantos?». Enoc respondió solo con la mirada, pues sabía que no era mérito, sino gracia. A veces, durante la noche, él mismo se hacía esa pregunta: «¿Por qué yo?». Pero la respuesta era siempre el silencio, un silencio lleno de propósito. Los días pasaron y las visiones se intensificaron. Enoc soñaba con ciudades destruidas, mares en furia, montañas escupiendo fuego. Veía hombres olvidando a Dios, entregándose a la violencia y a la idolatría, y ángeles caídos llorando por el destino del mundo. Veía el diluvio formándose en las entrañas del tiempo. Ya presentía el juicio acumulándose en el horizonte de la historia. En su alma, la tristeza se mezclaba con la esperanza, pues sabía que la justicia de Dios sería tan terrible como necesaria. En una madrugada en que la lluvia golpeaba con fuerza, Enoc sintió una presencia en su cuarto. Un ángel, diferente del primero, apareció con rostro severo y voz como trueno apagado. «Prepárate», dijo, «pues serás llevado a donde jamás hombre llegó. El Señor desea mostrarte los bastidores del tiempo, los secretos de las estrellas, el destino de los reyes y las naciones». Enoc se levantó, el corazón dividido entre temor y obediencia. Miró por última vez a su familia dormida, consciente de que nada sería igual. Caminó con el ángel por senderos invisibles, atravesando valles de sombras y luz, donde el suelo parecía de cristal y el cielo de llamas vivas. El ángel explicó: «Aquí, Enoc, el tiempo no sigue las reglas de los hombres. Aquí puedes verlo todo, el principio y el fin, la caída y la redención, el dolor y la gloria». Enoc contempló el desfile de las generaciones, vio rostros desconocidos y reconoció en ellos el eco de su propia sangre. Vio pueblos que aún no habían nacido, ciudades aún no erguidas, guerras aún no libradas. En cierto punto, el ángel lo condujo a un portal de fuego, custodiado por seres cuya apariencia era imposible describir. Enoc sintió las rodillas flaquear. Uno de ellos, con voz que parecía contener todas las notas de la creación, habló: «Nadie pasa por aquí sin quemar lo que no es eterno. ¿Tienes valor, Enoc?». Él titubeó, pero el ángel le puso la mano en el hombro y susurró: «El Altísimo está contigo». Entonces Enoc entró. En el instante en que atravesó el portal, fue envuelto por luz y tinieblas al mismo tiempo. Sintió el peso de los siglos aplastándole el pecho, pero una fuerza mayor lo sostuvo. Vio los tronos de los ángeles caídos, sus lágrimas de fuego, sus gritos de arrepentimiento tardío. Vio las puertas del abismo, sintió el aliento helado de las tinieblas primordiales, pero también vio la promesa: un hijo nacería entre los hombres, rompiendo las cadenas de la muerte, restaurando lo que se había perdido. En ese momento Enoc comprendió: su misión no era solo ver, sino advertir. Cada visión era un grito, un llamado, una oportunidad de redención para la humanidad dormida. Salió del portal diferente, marcado por el infinito, pero con los pies aún firmes en el suelo de la tierra. El ángel sonrió: «Ahora sabes, Enoc, el valor del silencio y el peso de la palabra. Ve, escribe todo. El tiempo de los hombres es corto.
que tu memoria nunca se desvanezca. La aurora irrumpió lentamente sobre los campos, tiñendo de dorado las vestiduras de Enoc. Su semblante era el de quien había visto lo inexpresable y aún así había elegido regresar al convivio de los mortales. Durante días, Enoc apenas durmió. Se sentaba junto al fuego, los ojos perdidos en algún punto entre la tierra y el cielo, mientras sus manos grababan líneas y símbolos, registrando lo que ninguna mente podría soñar sola. El rumor de sus visiones ahora alcanzaba tierras lejanas. Peregrinos llegaban de aldeas desconocidas, movidos por miedo, esperanza o simple curiosidad. Las noches se poblaban de rostros expectantes alrededor de la llama, mientras Enoc, tomado por una mezcla de humildad y autoridad, compartía fragmentos de lo que había visto. Hablaba de ángeles que se enamoraron de la belleza de las hijas de los hombres, quebrantando las órdenes eternas. Narraba cómo esos seres celestiales descendieron a la tierra, enseñando a los hombres secretos sobre el hierro y el fuego, hierbas y encantamientos, ciencias ocultas y artes de guerra. Con cada palabra, los oyentes sentían el peso de la corrupción que se extendía por el mundo, como veneno lento escurriendo por raíces invisibles. Enoc describía a los gigantes nacidos de esa unión prohibida, seres cuya fuerza hacía temblar los valles, pero cuya sed de poder y violencia amenazaba con consumir todo lo puro. Algunas madres lloraban, temiendo por sus propios hijos. Otros, fascinados, soñaban con lo imposible. Pero Enoc nunca hablaba sin lágrimas en los ojos, pues sabía que aquel saber tenía un costo terrible. Cierta noche, un joven osó preguntar: «Si los ángeles cayeron, Enoc, ¿hay esperanza para nosotros?». Enoc permaneció en silencio por un momento, la mirada sumergida en el fuego, hasta responder: «Mientras haya memoria, mientras haya arrepentimiento, hay esperanza. El juicio viene, pero también viene la promesa». Las palabras resonaron en la noche, como semilla lanzada al viento. Con el paso de los días, Enoc comenzó a sentir que las visiones se profundizaban, arrastrándolo a lugares donde el tiempo parecía disolverse. Era como si fuera guiado a una sala del trono, donde la voz de Dios era trueno y susurro al mismo tiempo. Allí presenció los concilios celestiales, donde arcángeles debatían el destino del mundo y del propio mal. Escuchó la acusación de los vigilantes caídos, sus súplicas por perdón, y vio al Altísimo juzgar con justicia inquebrantable, pero también con ojos húmedos de compasión. Vio el abismo abrirse, las cadenas de la perdición y el preludio de un diluvio que vendría no solo para destruir, sino también para limpiar, restaurar, renovar. Poco a poco, Enoc comprendió que todo aquello no era solo para él. Su misión era preparar a la humanidad para un tiempo de oscuridad, pero también para el surgimiento de una nueva esperanza. Comenzó a advertir a los líderes, a aconsejar a los ancianos, a consolar a los niños. Cada palabra era una brújula para aquellos dispuestos a escuchar. Cada profecía, una herida y un bálsamo. Pero cuanto más Enoc se sumergía en los secretos celestiales, más distante se sentía del mundo de los hombres. Cierta mañana, su esposa lo encontró arrodillado entre los árboles, las manos alzadas, el rostro bañado de luz. «¿Qué ves, amado mío?», preguntó. Enoc tardó en responder. «Veo el tiempo girar como hojas al viento. Veo el nacimiento de reyes, la caída de ciudades, el levantar de altares y su destrucción. Veo dolor, pero veo gloria». La mujer lo abrazó, intentando protegerlo del peso de lo invisible, pero Enoc sabía que la carga era solo suya. Aún así buscaba fuerzas en el amor de su familia, en los gestos simples de la vida, en las risas de los hijos, en el olor del pan recién horneado. A lo largo de los años, Enoc se convirtió en leyenda en vida. Era buscado por reyes y pastores, temido por sacerdotes, reverenciado por poetas. Su nombre cruzaba fronteras, cargando siempre un aire de misterio y temor. Cierto día, un grupo de hombres armados lo buscó, deseando usar sus profecías como arma. Exigieron que Enoc los ayudara a conquistar ciudades,
a dominar pueblos, a poseer riquezas. Enoc los miró a los ojos y dijo: «No os daré lo que buscan, pues el conocimiento que anhelan es ruina, no gloria». Retrocedieron, asustados por la serenidad y el fuego en sus palabras. Fue entonces que Enoc sintió, por primera vez, la sombra del fin acercarse. No un fin de terror, sino de transición. Comenzó a despedirse lentamente del mundo, dedicando más tiempo a la oración, al silencio, a la escucha de lo sagrado. En una noche tormentosa, mientras la tierra temblaba bajo truenos lejanos, Enoc fue visitado nuevamente por el ángel del inicio, ahora más imponente y sereno. «Ha llegado el tiempo», dijo el ángel. «¿Has preparado tu corazón?» Enoc titubeó, mirando su casa, la luz tenue danzando en las paredes, los rostros que tanto amaba. «¿Estoy listo?», pensó. El ángel se acercó, tocó su hombro, y en ese gesto había consuelo y autoridad. «El Altísimo no yerra en sus elecciones. Lo que sembraste fructificará por generaciones. Ven, Enoc». El corazón del hombre latía fuerte, dividido entre la nostalgia y la esperanza, pero una paz inexplicable lo envolvía. A la mañana siguiente, los familiares de Enoc lo buscaron y no lo encontraron. Recorrieron senderos, gritaron su nombre por los valles, pero solo el silencio respondía. Se decía que una niebla descendió sobre las colinas y dentro de ella una figura fue vista ascendiendo hacia la luz. Los más sabios entendieron: Enoc no conoció la muerte como los otros hombres. Fue tomado, llevado más allá de los límites de la existencia, donde la eternidad es apenas el comienzo. Los días que siguieron estuvieron marcados por una mezcla de luto y reverencia. Los niños preguntaban: «Papá, ¿Enoc volverá?». Y las madres, con lágrimas y sonrisas, decían: «Vive, pero en otro mundo, más cerca de Dios que de nosotros». El tiempo pasó, y el nombre de Enoc se convirtió en sinónimo de misterio y santidad. Sus palabras, preservadas en tablas y en la memoria de los pueblos, atravesaron eras, sobreviviendo a guerras, incendios, al olvido. Hombres de generaciones futuras aún buscan, en las entrelíneas de sus escritos, la clave para comprender los caminos de lo invisible. En una noche fría, siglos después, un joven pastor encontró una tabla enterrada bajo un árbol antiguo. Al descifrar los símbolos, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era como si la voz de Enoc hablara a través de los siglos, renovando la esperanza, reavivando el deseo de buscar lo eterno. Y así, mientras existan hombres que miren al cielo con sed de infinito, la historia de Enoc nunca terminará. Porque todo hombre que busca, todo corazón que pregunta, termina escuchando, en algún momento, el mismo llamado: «Levántate, pues has sido elegido para ver aquello que los demás temen contemplar». En un reino más allá del alcance de las tormentas, donde los propios ángeles guardaban silencio, Enoc fue conducido por corredores de luz y sombra, desde donde podía contemplar los archivos secretos del Altísimo. Allí, entre libros vivos y ríos de fuego, presenció los relatos de los siglos pasados y de los que aún nacerían. Era como si todo el universo le abriera el vientre, revelando dolores antiguos y promesas aguardando cumplimiento. Espíritus vigilantes lo saludaban en silencio, reconociendo en Enoc no un igual, sino un mensajero entre mundos, alguien tocado por la mano de Dios y moldeado por las lágrimas del tiempo. El Altísimo entonces habló a Enoc no con voz audible, sino como un trueno en el pensamiento, inundándolo de amor y temor. «Observa, hijo de Adán, qué sucede cuando el corazón de los hombres se aleja del bien, y cómo incluso aquellos que un día fueron luz pueden elegir la oscuridad». Enoc contempló el destino de los ángeles caídos, de los gigantes insaciables, de los hombres devorados por su propio orgullo. Vio el abismo llenarse de llantos y el cielo pesar de compasión. Aún así, entre tanta tragedia, percibía la semilla de algo nuevo, una promesa dibujándose más allá de la calamidad. Le fue mostrado el gran diluvio, una muralla de aguas engullendo ciudades y valles,
arrancando bosques por las raíces, disolviendo imperios erguidos en arena. Enoc presenció la desesperación de los hombres, sus gritos perdiéndose bajo la furia de las aguas, pero también vio un arca, silenciosa y obediente, navegando sobre la superficie del caos. Reconoció allí la mano de Dios separando justicia y misericordia, destruyendo el mal, pero salvando una estirpe para que la esperanza nunca muriera por completo. En otro destello, Enoc vio eras futuras, en las que reyes se postrarían ante ídolos mudos, en las que niños nacerían y morirían sin conocer el nombre del Altísimo. Percibió guerras encendiéndose y apagándose como estrellas moribundas, y en cada generación un llamado renovado al arrepentimiento. Vio el sufrimiento de mujeres y hombres, el hambre corroyendo aldeas, la peste derribando ejércitos, la injusticia convirtiéndose en trono entre las multitudes. Pero al fondo, en cada ciclo de oscuridad, se veía una chispa, una promesa no apagada. Enoc lloró por los hombres y por los ángeles, por la creación entera. Sus sollozos resonaban entre pilares de fuego, y Dios respondió a su lamento. No me olvido de ninguno de los que formo con amor. De cada caída hago nacer la posibilidad de un retorno. De cada dolor forjo esperanza. El corazón de Enoc se calentó. Aunque conocía el terror del juicio, reconocía que el amor de Dios era más vasto que todo el abismo. Entre las visiones, Enoc fue instruido a escribir, no solo para su generación, sino para las que aún no existían. Escribe lo que te mostraré sobre el Mesías que ha de venir, sobre la restauración de los justos, sobre el fin del sufrimiento y la victoria de la luz sobre todas las tinieblas. Enoc, con manos temblorosas, trazó símbolos y palabras, cruzando el tiempo y el idioma, confiando en que su mensaje un día sería escuchado incluso en las noches más frías de la historia. Los propios ángeles lo ayudaron, trayéndole conocimiento sobre estrellas y ciclos, sobre nombres secretos de Dios, sobre la naturaleza de los reinos invisibles. Enoc aprendió a distinguir los falsos susurros de las tinieblas de las verdaderas revelaciones que venían de la fuente eterna. Entendió que cada generación tendría que elegir, seguir el camino de los vigilantes rebeldes, construyendo su gloria sobre polvo, o buscar la humildad del Altísimo, sembrando esperanza donde solo había cenizas. Cierta vez, al contemplar el abismo, Enoc presenció la prisión de los ángeles caídos, encadenados en la oscuridad hasta el tiempo del juicio. Sus voces imploraban redención, pero era demasiado tarde. El precio del orgullo es la separación, el fruto de la rebelión es el vacío. Aún así, Enoc intercedió, pidiendo misericordia incluso para los que habían abandonado la luz. El Altísimo le respondió: misericordia hay para quien se arrepiente, pero la justicia es el escudo de los inocentes. Aprende, Enoc, que cada elección resuena por la eternidad. Esas revelaciones se convirtieron en fuego en los huesos de Enoc. Cuando finalmente se le permitió regresar al umbral del mundo de los hombres, ya no era el mismo. Su presencia cargaba la fragancia de otro mundo, y su voz tenía el peso de las montañas. Los que antes dudaban ahora callaban ante su autoridad. Cuando hablaba de las cosas futuras, nadie osaba interrumpirlo. Cuando oraba, el silencio parecía cubrir hasta el susurro del viento. Enoc reunió a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y a todos bendijo. Miró a los ojos de cada uno, transmitiéndoles valor y temor, esperanza y reverencia. No olviden, dijo, de dónde vienen y hacia dónde van. El Altísimo ve cada lágrima y escucha cada clamor. No caminen ciegos como los gigantes, ni se dejen engañar por las promesas de los caídos. El camino de la verdad es estrecho, pero lleva a la vida. Esa noche, cuando los últimos rayos de sol se apagaron, Enoc se sentó solo, contemplando la inmensidad estrellada. Sus manos ya no temblaban. Sus ojos, sin embargo, cargaban el brillo del más allá. Una paz profunda se instaló en su pecho, como si la propia eternidad reposara allí. Y comprendió por fin el sentido de todo: ser puente entre mundos, ser memoria viva,
ser advertencia y promesa. A lo lejos, lobos aullaban, anunciando el cambio de los tiempos. Enoc cerró los ojos, escuchando en el corazón el eco de la voz que lo había llamado por primera vez. «Levántate, Enoc, pues eres mi elegido». Y al son de ese llamado, el mundo de los hombres y el mundo de Dios parecían encontrarse por un instante, un breve segundo en que todo era posible, y hasta la noche parecía nacer llena de luz. Con el paso de las estaciones, incluso ausente del convivio terrenal, Enoc se volvió aún más presente en el imaginario y el corazón de los hombres. Su nombre era susurrado en oraciones, recordado en las vigilias y en los momentos de miedo, cuando las sombras amenazaban con cubrir toda esperanza. En las aldeas, los padres repetían a los hijos sus advertencias, sus promesas, los misterios que había escuchado directamente del Altísimo. Enoc ya no era solo un ancestro, era símbolo de lo más elevado en el espíritu humano, la búsqueda sincera, el valor de enfrentar lo invisible, el deseo de comunión con lo sagrado. A medida que las eras avanzaban y los pueblos se esparcían por los 4 rincones del mundo, la historia de Enoc recorrió desiertos y océanos, llegando a tierras donde su rostro nunca había sido visto, pero su mensaje ya ardía como llama. Sabios y profetas, reyes y pastores, todos, en algún momento, doblaron las rodillas ante las preguntas sin respuesta, buscando en las palabras de Enoc una ruta para atravesar sus propios abismos. Sus escritos, copiados a mano, protegidos en grutas y templos olvidados, resistieron al tiempo, al fuego y al olvido. Cuando los hombres dudaban de la presencia del Altísimo, volvían a las líneas del libro de Enoc, y en ellas redescubrían que cada generación es llamada, de algún modo, a ver más allá de las apariencias, a no conformarse con la superficie de las cosas. Pero el libro de Enoc no estaba hecho solo de advertencias o profecías sombrías. En sus páginas también florecía la esperanza, esperanza de que el juicio nunca es la última palabra, de que la bondad puede brotar incluso en el suelo más castigado. Describió al Hijo del Hombre que vendría, el prometido, aquel que caminaría entre los hombres como luz entre sombras, trayendo justicia y misericordia en medidas iguales. Habló del tiempo en que las lágrimas serían enjugadas, en que los injusticiados serían restaurados, en que la propia creación suspiraría de alivio bajo el toque redentor del Altísimo. Fue así que, generación tras generación, el legado de Enoc mantuvo encendida la chispa de la esperanza. En noches de tormenta, era su ejemplo el que inspiraba a los justos a resistir. En épocas de decadencia, su recuerdo traía arrepentimiento y renovación. Cuando reyes orgullosos caían, cuando ciudades se ahogaban en su propio pecado, era la historia de Enoc la que recordaba: siempre hay una mirada divina posada sobre la humanidad, atenta, compasiva, vigilante. En los siglos siguientes, a medida que nuevos profetas surgían, muchos buscaban entender su propia vocación a la luz de las experiencias de Enoc. Algunos decían haber soñado con él, otros juraban haber oído su nombre en medio de la tempestad, poetas entonaban cánticos en su honor, y artistas intentaban retratar, con colores y formas, el instante en que el mortal tocó lo eterno. Sin embargo, ninguno de ellos osaba decir que comprendía por completo el misterio de Enoc, pues su grandeza residía justamente en la humildad ante lo insondable. En lo invisible, Enoc continuaba cumpliendo su misión. En visiones y suspiros, su espíritu visitaba a los que tenían el corazón abierto, renovando en ellos el deseo de buscar la verdad, de amar la justicia, de escuchar la voz del silencio. A cada generación, al menos un corazón inquieto sentía el llamado y a su manera respondía, enfrentando gigantes, denunciando la corrupción, protegiendo a los inocentes, buscando a Dios en las líneas del cotidiano. He aquí que un día, cuando el mundo ya casi había olvidado los antiguos caminos, un niño, hijo de una estirpe que desconocía su propio pasado, soñó con Enoc. En su sueño, caminaba por un campo de estrellas y ante él veía una figura luminosa, sonriendo con ternura y misterio.
El niño, curioso, preguntó: ¿por qué caminas solo? Enoc respondió: nadie camina solo. Todo buscador, tarde o temprano, se une a la procesión de los que osan mirar hacia lo alto. Al despertar, el niño no sabía explicar qué había sentido, pero sabía en el fondo que su vida nunca sería igual. Y así, el eco de Enoc atravesó eras y civilizaciones, perpetuando la certeza de que el destino humano no está sellado solo por los errores, sino también por las elecciones de buscar, esperar, confiar. Su libro sobrevivió a exilios, persecuciones, censuras, renacido en pergaminos, traducido en 1000 lenguas, inspirado en voces que nunca se encontraron. Tras cada verso, la promesa permanecía: mientras haya alguien dispuesto a escuchar, el cielo continuará hablando. En el ocaso de un mundo antiguo, mientras la última generación de sabios se despedía, alguien, junto al fuego, leyó en voz alta las últimas líneas del libro de Enoc. A su alrededor, jóvenes y ancianos callaron, sintiendo en el pecho la misma mezcla de temor y esperanza. El viento, susurrando entre los árboles, parecía repetir: vigila, busca, recuerda lo que Enoc vio, pues la eternidad se construye, cada día, en el valor de un corazón despierto. Y entonces, como en un último soplo de luz antes del silencio, la historia de Enoc cruzó el umbral de la eternidad para reposar en los corazones que osaron creer. Sus días de carne habían terminado, pero su misión apenas comenzaba. En los siglos que siguieron, su memoria sirvió de ancla para los que casi se perdieron, de faro para los que atravesaron desiertos, de consuelo para aquellos que lloraron en la oscuridad. El misterio del hombre que caminó con Dios sin conocer la muerte se convirtió en la propia metáfora del destino humano. No fuimos creados solo para vivir y morir, sino para buscar, preguntar, soñar y a veces ascender más allá del propio miedo. El libro de Enoc, guardado como tesoro, releído en los días de duda, atravesaba generaciones como un himno a la esperanza. En cada página, el recordatorio de que hay realidades ocultas a los ojos apresurados, que hay propósitos para cada dolor y redención para cada caída. Los sabios murmuraban que cuando las noches fueran más largas y los cielos parecieran mudos, bastaría cerrar los ojos y escuchar, pues el llamado de Enoc resonaría, suave e inmortal, invitando a cada uno a buscar lo invisible, a reconocer la chispa divina en medio del caos. Así, la humanidad nunca olvidaría: el Altísimo siempre llama y siempre hay un Enoc listo para responder. Si sentiste el peso y la belleza de esta historia, suscríbete al canal, deja tu comentario, comparte con quien necesite esperanza y haz un maratón de nuestras películas. Que el legado de Enoc inspire tus pasos, hoy y siempre. Hasta el próximo capítulo de esta gran jornada épica.